tiempo porque legítimo es complicado, es largo, tenemos una hora o un poco menos, así que la exposición va a ser esquemática. Cualquier duda me interrumpen, me preguntan, pero trataré de ser lo más sintético y sencillo posible, en la medida que pueda. El concepto de legítima, ya el concepto está cuestionado, hay distintas doctrinas, teorías sobre el concepto de legítima y su naturaleza jurídica. Creo, para mi entender, a lo mejor está de acuerdo, no está de acuerdo, porque muchas veces tenemos opiniones distintas, que la legítima es un derecho de sucesión limitado a determinada porción de la herencia a favor de determinados herederos, que ya vamos a ver, no de todos, de cuya porción no pueden ser privados sin justa causa de indignidad. ¿Cómo pueden ser privados estos herederos de esa porción de herencia que la ley les reserva? Pueden ser perjudicados, privados de esa porción por actos gratuitos celebrados por el causante, ya sea en vida o por testamento, para después de muerte. En vida haciendo donaciones o mediante testamento instituyendo herederos obligatarios. Entonces la ley lo protege a estos herederos y le atribuye acciones judiciales para justamente defender su derecho hereditario, defender la integridad de su cuota legítima. ¿Quiénes son estos herederos protegidos por la ley? Son los descendientes, ascendientes y cónyuges. Y entre los descendientes entran todos, los descendientes matrimoniales, los extramatrimoniales y los hijos adoptivos. Tanto plenos, adoptivos plenos, como hijos adoptivos simples. Bien. La nuera viuda, que era un sucesor legal en el antiguo código y que también daba lugar a su polémica, fue derogada, desapareció como sucesora legal y para algunos sucesora legitimaria con derecho a legítima, desapareció. Así que ahora herederos legítimos con derecho a la legítima son los descendientes, ascendientes y cónyuges. Ojo con la terminología. Cuando digo herederos legítimos, son los herederos designados por la ley, que entran descendiente, ascendiente, cónyuge, colateral hasta el cuarto grado. Pero dentro de estos herederos legítimos, legales, la ley protege especialmente a un sector, solamente a los descendientes, ascendientes y cónyuges suplentes. Los colaterales quedan afuera, no están protegidos por la ley. Lo que significa que el causante, el futuro causante, puede disponer de su patrimonio como quiera, donando todos sus bienes o haciendo testamento y legando su herencia a terceros o a algunos de sus parientes y excluyendo a otros. Y los que están excluidos no tienen defensa. Hablando de colaterales hasta el cuarto grado. ¿Quiénes entran dentro del cuarto grado de la línea colateral? No sé si lo vieron. Bueno, entran los hermanos, hijos, nietos de hermanos, primos hermanos, tíos y tíos abuelos. Y ahí se acabó la familia. Para el derecho. Exactamente, para el derecho. Sobre la naturaleza de la legítima, es una polémica que viene de la época del derecho romano y todavía se mantiene porque el Código Civil y Comercial trae algunas disposiciones que dan pie para que siga manteniéndose la polémica.
esta legítima es una parte de la herencia o una parte de los bienes del causante. Una y otra doctrina tiene consecuencias prácticas. Yo ya me definí porque el concepto que di de legítima es que es un derecho de sucesión sobre determinada parte de la herencia, sobre una determinada parte de la herencia. Para mí es parte de la herencia. Hay varios artículos del Código Civil y Comercial que se refieren al heredero legitimario, que se refieren a la legítima como parte de la sucesión. Entonces da a entender que la legítima es una parte de la herencia. Por ejemplo, si ustedes leen el 2445, 2449, 2453, 2493, el 1010, ustedes van a ver que ahí indistintamente habla de herederos forzosos, la legítima de los herederos, la legítima como parte de la sucesión. Esto quiere decir que si el heredero forzoso, se le llama forzoso porque está protegido por la ley y no puede ser excluido de la herencia sin justa causa de indignidad. Por eso son forzosos. La ley se los impone como herederos al causante. Es una imposición forzosa. Bien. Estaba diciendo entonces que... ¿Cómo? La diferencia está si renunciable para parcialidad. Claro, si es parte de la herencia, entonces los bienes que reciba este heredero, ya sea en la sucesión del causante como heredero declarado por el juez, o que reciba su cuota legítima por vía de una donación o de un legado, o porque reclama a un donatario que le cubra su parte legítima y este donatario le paga en dinero su cuota legítima, por cualquier medio que él cubra su cuota legítima, siempre va a recibir esa parte de la herencia que le corresponde, ya sea en dinero en efectivo, ya sea como donatario, como legatario, como heredero declarado en el juicio sucesorio. Va a recibir la porción que le corresponde como heredero, en dinero o en bienes, pero le tiene que cubrir su cuota legítima. ¿Y esa cuota por qué la tiene? Por ser heredero, por ser descendiente, ascendiente o cónyuge. En cambio, la otra tesis que dice que la legítima, una parte de los bienes, dice que en estos casos en que el heredero legitimario recibe su cuota legítima por vía de una donación o de un legado o por vía del ejercicio de la acción de reducción contra donatarios, dice, ahí ya no va a recibir la legítima como heredero, la va a recibir como donatario, como legatario, o como actor en el juicio de reducción. Sí, pero invocando su título de heredero forzoso, y reclamando la cuota que le asigna la ley como heredero forzoso por ser descendiente, ascendiente o cónyuge superior. Bueno, y resulta que el Código tiene un artículo que responde a esta tesis de la legítima como parte de los bienes, que es, creo que el 2450. Acá lo tengo. Bien. ¿Cuáles son los caracteres de la legítima? La legítima, este derecho sucesorio que la ley otorga a los herederos forzosos, tiene los siguientes caracteres. En primer lugar, es inviolable, es intangible. El causante o el testador no le puede imponer restricciones al goce de los bienes que componen la legítima. No lo puede restringir, limitar. Tampoco lo puede privar de la legítima. Por ejemplo, se instituye heredero y deja toda la herencia a un heredero instituido. No lo puede privar. Todo acto de disposición por el cual el causante o testador restringe, limite o prive de la legítima al heredero forzoso es de ningún valor. Hay excepciones, pero las excepciones están taxativamente previstas en el Código Civil y Comercial. Por ejemplo, cuando el testador impone limitaciones al goce de los bienes de la legítima, imponiendo una indivisión a la herencia por 10 años, por ejemplo, o el cónyuge supérstite
que impone una indivisión de las unidades económicas que el supérstite contribuyó a adquirir, a formar, o que ha participado activamente en la explotación de esa unidad económica. Es un derecho del cónyuge que la ley le permite, con el agravante de que el cónyuge supérstite puede imponer la indivisión de esos bienes por 10 años y lo puede prorrogar, pidiéndole al juez la prórroga hasta su muerte en forma indefinida. O sea que es una limitación muy severa al derecho de los otros herederos forzosos, que generalmente son los descendientes, que concurren con su papá o su mamá a la herencia del otro progenitor fallecido. Por ejemplo, en un comercio o en una explotación agropecuaria que lleve a cabo el marido y la mujer, la esposa, colabora, trabaja en el comercio, le atiende la caja, trabaja en el campo, le lleva la contabilidad, le prepara la comida para los peones, lo ayuda cuando hay que marcar animales, a llevar la cuenta. Esa señora, fallecido el marido, además puede invocar que ella invirtió dinero propio para formar la explotación ganadera o el comercio y que ella trabajó colaborando con el marido. Entonces le puede imponer la indivisión de esa unidad económica y pedirle al juez la prórroga hasta su muerte. Creo que es así. Bueno, el 23, 30, 31, 32, 33, 34. Son las indivisiones forzosas. Después está el derecho real de habitación del cónyuge supérstite sobre la vivienda que fue el hogar conyugal. El cónyuge supérstite puede concurrir con los hijos y le invoca este derecho de habitación, este derecho real, y los hijos sufren una limitación a su derecho a usar y disponer de ese bien legitimario. Después está el fideicomiso testamentario, que el causante puede disponer bienes como patrimonio del fideicomiso e instituir un heredero beneficiario del fideicomiso, y este heredero es incapaz, y el fideicomiso se puede prorrogar mientras dure la incapacidad o hasta que se muera. Mientras tanto, los herederos forzosos, los restantes herederos forzosos, tienen que soportar la restricción que le impone este fideicomiso, previsto en el artículo 24-93, en la parte de sucesión testamentaria, que remite a la reglamentación del fideicomiso contractual, artículo 1651 y siguiente, norma aplicable al testamento y al fideicomiso testamentario. Otra limitación más. Bueno, esto es un ejemplo de las limitaciones al derecho de los herederos legitimarios que pueden sufrir y que impone el Código Civil y Comercial. Otra característica de la legítima, que es irrenunciable, porque es de orden público, inderogable por voluntad de las partes. Pero ojo, que esta irrenunciabilidad solamente rige en vida del causante, porque es un derecho irrenunciable mientras vive el causante, porque si renuncia en vida del causante, está renunciando a una sucesión futura, y los pactos sobre herencia futura o los actos de disposición sobre herencia futura son nulos, artículo 10.10. Pero muerto el causante, este derecho legitimario pasa a ser un derecho de contenido patrimonial que es transmisible entre vivos, se puede ceder, es transmisible por causa de muerte, el heredero puede morir y transmite ese derecho a sus propios herederos, y se puede renunciar, porque es un derecho patrimonial transmisible por acto entre vivos y por causa de muerte. Ya no rige el orden público. ¿Tá? Otra característica es precisamente que es de orden público inderogable por voluntad de la parte mientras se trate de sucesión futura, mientras esté vivo el futuro causante. Y otra característica
es que la legítima es invariable, cualquiera sea el número de legitimarios que concurran a la sucesión. Esta característica de invariabilidad se da con respecto a lo que se llama la legítima global. La legítima global es la que contempla el Código Civil con respecto a cada clase de legitimarios. Los legitimarios son de 3 clases: descendiente, ascendiente y cónyuge. Cada clase de legitimario tiene una legítima global, que es invariable, cualquiera sea el número legitimario que concurra. Por ejemplo, la legítima de los descendientes, 2/3, o sea, el 66% de la herencia. Ese 66% es invariable, ya sea que concurra un hijo o 10 hijos, 5 hijos, 10, 3, 4, 5 hijos, tienen la misma legítima global, 66%. La de los descendientes es la mitad, o sea, el 50%. Ese 50% invariable, sea que concurra un ascendiente o 2 o 3 ascendientes. Ahora, lo que se llama legítima individual, que es la cuota legitimaria que le corresponde a cada heredero forzoso de acuerdo a su cuota. Esa legítima individual es variable. Y lógico, si concurren 5 hijos, se tiene que dividir por 5 la legítima global, que es del 66%. Se divide entre 5 hijos. Cada hijo tiene una legítima individual de la 5ª parte de esos 2/3. ¿Se entendió? Bien, estas son las 4 características de la legítima: inviolable, irrenunciable, de orden público e invariable. Luego acá hay que hacer mención que el sistema legitimario, mediante el cual la ley le impone forzosamente una cuota hereditaria a determinada clase de herederos y que el causante no puede excluir de su herencia, y que dependen en todo caso para la exclusión de una causal de indignidad que la declara el juez después de muerto el causante. Esto es una restricción muy grave al derecho del causante sobre su herencia, sobre su futura herencia, porque es injusto que la ley le imponga imperativamente herederos y que él no los pueda excluir si este heredero lo injuria, lo agravia o lo ataca por las vías de hecho. Él no tiene ningún recurso para sancionar a este futuro heredero que lo ha agraviado. Va a depender que después de muerto él, otro heredero forzoso pueda demandar por indignidad a este coheredero que agravió en vida al causante. En el código derogado, la situación estaba prevista por el Instituto de la Desheredación, que era el recurso, el remedio que la ley le otorgaba al futuro causante para sancionar y excluir de su futura herencia al heredero forzoso que lo agravió o lo injurió. Es decir, la desheredación era un complemento necesario y equitativo del sistema de legítima. La ley le impone imperativamente herederos, pero a la vez le atribuye al futuro causante esta herramienta, este recurso para excluir de la herencia a este heredero forzoso que lo agravió o lo injurió. Es decir, que la desheredación
es un complemento correlativo del régimen de legitimación. Prácticamente en casi todos los sistemas legales que regulan las legítimas, también prevé el instituto de la desheredación. La doctrina prácticamente unánime del país, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, le pedía al legislador que conserve el instituto de la desheredación y aún más que amplíe las causales. Pero inexplicablemente el legislador del 2015 derogó la desheredación. ¿Y cuál es la consecuencia? Que ahora en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial del año 2019 ya prevé que se reincorpore la desheredación y que se aumenten las causales. Sí, sí. Sí, no, ustedes fíjense cómo la víctima la verdad, se relaciona con todos los temas que ustedes ya han visto. Fíjense, indivisión, derecho a la habitación, ahora indignidad, bueno, esta posibilidad de que sea derogado la desheredación, pero es un tema realmente transversal. Y muy conflictivo y muy polémico. Yo estoy omitiendo muchas cosas. Sí, después, ahora cuando veamos las acciones, también conectamos con testamento, entonces, la verdad que es un tema que tiene esas ramificaciones y bueno, es bueno que lo estemos escuchando del doctor Ferrero, ustedes ya están avanzados en la materia. Pero le vuelvo a repetir que soy muy esquemático para tratar de comprimir. Bien, vamos a las porciones legítimas. ¿Cuáles son las cuotas globales que corresponden al descendiente, ascendiente y cónyuge? Acá ha habido una reforma importante atendiendo al reclamo de la doctrina argentina desde el año 1937 del Congreso Nacional de Derecho Civil de Córdoba, que prácticamente en forma unánime le reclamaba al legislador que disminuya las cuotas legítimas y que amplíe el margen de libertad de testar del causante. Así que, atendiendo a ese reclamo unánime de la doctrina, el legislador del 2015 disminuyó las cuotas. Los descendientes pasaron del 80%, o sea, 4/5, pasaron al 66%. Los ascendientes pasaron del 66% al 50%, a la mitad. Una reforma importante. Fíjense que si hay descendientes, la porción disponible del causante, la porción de su patrimonio, con la cual puede hacer lo que a él le convenga, lo que le plazca, hoy asciende al 33% del patrimonio. Es mucho, importante. El cónyuge sigue igual. La porción del cónyuge es el 50% de la herencia de su cónyuge fallecido. Ahora, acá es un poco complicado determinar la porción legítima del cónyuge supérstite, claro, por el régimen de comunidad. Tiene su complicación. Si ustedes recordarán de familia, con el Código Civil y Comercial, los contrayentes pueden optar entre el régimen de comunidad, la antigua sociedad conyugal, y el régimen de separación de vida. Si al celebrar matrimonio no manifiestan la opción, se quedan callados, automáticamente pasan a estar sujetos al régimen de comunidad.
Quizás hoy la mayoría de los contrayentes, de los cónyuges, están sujetos al régimen de comunidad. La minoría al régimen de separación de bienes. Durante el matrimonio pueden cambiar de régimen, pueden pasarse de un régimen. Ahora, ¿cuáles son las características? En el régimen de comunidad tenemos que distinguir los bienes gananciales y los bienes propios, o los bienes personales. Cuando hay bienes gananciales, que es la gran mayoría, esos bienes gananciales, al extinguirse la comunidad por muerte de uno de los cónyuges, que es el caso que estamos tratando, estos bienes se dividen por mitades entre los cónyuges. 497, 498. Muerto uno de los cónyuges, habiendo bienes gananciales, sean gananciales de uno o de otro cónyuge, todos los gananciales se dividen por mitades. El supérstite retira su mitad a título de socio, no como heredero. La otra mitad va para la herencia del cónyuge fallecido y va a integrar con los bienes propios del cónyuge fallecido, va a integrar el patrimonio hereditario. Es decir, claro, va a integrar el patrimonio hereditario del cónyuge fallecido. Mitad de los gananciales y bienes propios. Sobre ese patrimonio del cónyuge fallecido se va a calcular la legítima del cónyuge supérstite si el cónyuge supérstite concurre con ascendientes. Entonces, la base de cálculo va a ser mitad de gananciales y bienes propios del cónyuge fallecido. Si el supérstite concurre con descendientes, en los bienes gananciales no es heredero. Él retira su mitad a título de socio y los gananciales quedan para los descendientes y el supérstite ahí no tiene ninguna parte. Ahora, si hay bienes propios, el supérstite concurre con los descendientes sobre los bienes propios del cónyuge fallecido y va a tener una parte igual a la que le toca a cada uno de los descendientes, a la parte de cada uno de sus hijos. Entonces, ¿cuál es la masa de cálculo de la legítima del cónyuge supérstite cuando concurre con descendientes? Sobre la mitad de gananciales no tiene legítima. Sobre los bienes propios tendrá la legítima de los descendientes, el 66%. Y él tendrá que dividir la cuota legal de legítima como si fuera un hijo más. Tendrá una cuota individual de legítima como si fuera un hijo más. Si concurre como ascendientes, con ascendientes, es como ya dije. O sea que la masa de cálculo va a ser mitad de gananciales y bienes propios del cónyuge fallecido. Como se darán cuenta, ando un poco afónico, tengo que tomar agua. Con la legítima de los descendientes. Bueno, perdón. Si el cónyuge concurre solo, que no hay ascendientes ni hay descendientes, su legítima va a ser la mitad de la herencia del causante, incluido la mitad de gananciales y la mitad de bienes propios. ¿Por qué? Porque el cónyuge va solo. Entonces, el causante va a tener una porción disponible que va a ser la mitad
de sus bienes gananciales y la mitad de sus bienes propios. Es decir, de los gananciales va a ser el 25% y de los bienes propios va a ser el 25%. Ojo, ¿eh? Cuando yo digo que el cónyuge va solo, que no hay descendientes ni ascendientes, él tiene la mitad de la herencia del cónyuge fallecido. La herencia del cónyuge fallecido es la mitad de los gananciales y los bienes propios. Entonces, la legítima del cónyuge va a ser la mitad de los bienes gananciales del cónyuge fallecido, que era la mitad. O sea, la legítima va a ser el 25% de la totalidad de los bienes gananciales, cuando el cónyuge va solo a la herencia. Y de los bienes propios del causante, la legítima del subpártite va a ser la mitad de los bienes propios. Se dan cuenta que la legítima del cónyuge subpártite es complicada. Es complicada. Y hay que tener muy claro y hay que hacer su esquemita, porque si no, se confunden. Y por eso son las consultas que frecuentemente tenemos cuando se trata de la sucesión del cónyuge subpártite. Si tienen dudas, pregunten. Usted dijo no tiene ascendientes, no tiene descendientes, el cónyuge. El cónyuge fallecido. El cónyuge subpártite es el 100%. Sí, estamos hablando de la legítima. Estamos hablando de la protección de la ley. ¿Qué le reserva la ley? El resto puede hacer lo que quiera. Entonces acá estamos hablando de la protección de la ley. Si el causante no hizo donación, no hizo disposiciones testamentarias, se queda con todo. Pero acá estamos hablando del límite de la protección legal. El resto es porción disponible. Yo lo iba a decir después. Yo, en realidad lo debía haber aclarado antes, quizá. Pero iba a decir después la cuestión de la porción disponible. Es decir, el límite de la protección legal lo da la cuota legítima. Más allá hay libertad de testar, libertad de disponer. Bien. Sí, ¿qué pregunta? ¿Qué pasaría cuando ocurren ascendientes y descendientes junto con el cónyuge? ¿Cuál sería la diferencia? Sí. Ahora, si concurre con descendientes, ¿cuál es la cuota mayor? La cuota legítima mayor. 2/3. Entonces, la regla, si concurre cónyuge con descendiente, ¿cuál es la protección de la ley? El límite de la cuota mayor. Lo dice expresamente el Código Civil y Comercial. Entonces, la protección legal es el 66%. Cónyuge y descendientes están protegidos por el 66% de la herencia. Lo que pasa es que el cónyuge sobre los gananciales no tiene derecho sobre la velocidad diferente, pero sí sobre lo propio. Si concurre con ascendientes, tienen la misma cuota, el 50%. El 50% es el límite de la protección legal. Más allá hay libertad de testar, libertad de disponer. Entonces ese 50% el cónyuge se lo divide con los ascendientes, en proporción a su cuestión, a sus cuotas legítimas, a su porcentaje. Y ahí hay que hacer la diferencia porque el 50% es sobre la mitad nomás. Exactamente. El fallecido. Es la mitad de todos los gananciales, porque ahí ya Se reparten mitad y mitad. El 50% va repartido, mitad para el cónyuge subpártite y la otra mitad para los ascendientes. la legítima sobre eso de la mitad. Se dan cuenta que acá estamos vinculados con los contadores, porque acá se trata de sumar, restar y dividir. Acá no hay cuestión de género, perspectiva de género, equidad,
valor justicia. Acá hay que sumar, restar y dividir, y no vengan con esos valores superiores, ¿no? Por eso, sucesiones es un derecho eminentemente técnico, ¿no? Técnico. Por eso la partición de sucesiones con un patrimonio grande, donde concurren varios herederos, y a lo mejor hay legatarios y demás, y acreedores, a veces se llama a un contador para que auxilie en las cuentas. De todos modos, con respecto a los principios del derecho, con respecto a los principios, ¿no? del derecho, a veces nosotros hacemos hincapié en el derecho de familia, en el derecho sucesorio entre cónyuges, el principio de igualdad siempre ha sido muy relevante. El Código de Sí, sí, el principio de igualdad sí, pero ahora está bastante violado. Se escucha bien atrás. Bueno, el principio de igualdad realmente, ahora iba a entrar en el tema, en varias disposiciones no ha sido respetado por el Código Civil Comercial. Bueno, todavía no conozco, pero posiblemente haya algunos planteos que se van a abrir. Por ejemplo, en este caso ahora, en el cálculo de la legítima de los descendientes. Yo le dije que la legítima puede ser perjudicada por actos gratuitos del causante, donación. Y esto tiene que ver con la formación de la masa de cálculo de la legítima de los descendientes. Entonces, el código en el 2445, el segundo párrafo, ¿qué nos dice? Que la masa de cálculo para los descendientes se forma de la siguiente manera. Con los bienes que dejó al morir el causante, se le restan las deudas y se le suman las donaciones que hizo vida el causante. Porque esas donaciones han deteriorado, degradado el patrimonio del causante en perjuicio de los descendientes. Si yo, papá, hago la donación de un campo a un primo o a una señora amiga que yo tengo por allá en el campo, mis hijos me van a mirar mal y van a decir, con esa donación nos está disminuyendo nuestra futura herencia. Bueno, un caso bastante frecuente. Entonces, ¿qué dice este artículo? Se toman en cuenta los bienes que dejó al morir, se le restan las deudas y se le suman las donaciones efectuadas a partir de los 300 días anteriores al nacimiento de cada descendiente, de cada hijo. Entonces hay que hacer una cuenta, una masa de cálculo para cada hijo. Porque solamente hay que tener en cuenta para cada hijo las donaciones que el padre hizo a partir de los 300 días anteriores al nacimiento del hijo. Los 300 días son el plazo máximo del embarazo. Entonces se presume que el hijo ha estado concebido cuando el padre hizo la donación. Entonces ya le perjudicó su futura herencia. Pero ¿qué pasa con los hijos que nacieron antes? Sí, ya está. Perdón, los que nacieron después. Los que nacieron después. A los 4 años, a los 5 años después de esa donación. Hizo la donación y el primer hijo se estaba gestando. Bueno, entró dentro de los 300 días. Pero a los 4 años este señor tuvo otro hijo y a los 6 años otro. Y bueno, superó los 300 días de los nacimientos de estos sucesivos hijos. Entonces esas donaciones ya no van a estar en este cálculo, en esta base de cálculo. Esa donación que hizo, el primer hijo sí puede incorporar, el mayor, el demás no. Porque los otros no existían a la fecha en que hizo la donación. Entonces el hijo mayor va a tener una masa de cálculo mayor, con más bienes, que la masa de cálculo en la legítima de los hijos más chicos. ¿Se dan cuenta? Bien. Esto fue un retroceso del Código Civil Comercial, porque esta era la solución de Vélez Arfiel.
En el artículo 1832, inciso primero del Código Civil Antiguo, la doctrina y la jurisprudencia criticaron esta norma de Vélez. Dijeron que era inconstitucional porque violaba la igualdad de los hijos. Inexplicablemente, el Código Civil y Comercial, en contra de la opinión muy mayoritaria de la doctrina, volvió a la solución originaria de Vélez Sarsfield. Fue un retroceso. Se está volviendo, claro, sí, yo por hacerlo más, sí. En el 68, con la reforma de la ley 17711, el legislador, que en este caso fue Guillermo Borda, receptó todas las críticas, y él fue un crítico de la solución de Vélez, modificó este artículo 1832, y cuál fue la solución que dio la ley 17711. Fue una solución justa. Si a la fecha de la donación ya existía un descendiente, los que nazcan después también van a tener la acción de reducción, van a estar protegidos por la ley. Esa solución de 1968 era la justa, que estaba de acuerdo a la mayoría prácticamente unánime. Ahora, en el 2015, volvimos a la solución originaria de la ley, inexplicablemente. Y acá queda planteada una desigualdad de los hijos. No conozco ahora alguna jurisprudencia que explicar, yo no la conozco. Pero la cuestión de la inconstitucionalidad ya está planteada por la doctrina y nosotros la exponemos, porque realmente es manifiesta la desigualdad. Sí. Ustedes no se olviden que como todos los descendientes de los originarios, esto también se aplica para algo que ya vieron, el derecho de representación. Entonces acá los 300 días son los del representado, los que se cuentan las donaciones realizadas por el causante hasta los 300 días antes del nacimiento del representado. Pero bueno, fíjense que también se conecta este tema con el derecho de representación. Los cónyuges. Las donaciones pueden incluir el cónyuge. Ah, sí. Ahora estamos hablando de la masa de cálculo de los descendientes, que es la conflictiva. El cónyuge supérstite, para la formación de la masa de cálculo para el cónyuge supérstite, se forma con los bienes dejados al morir, menos las deudas, más las donaciones que hizo el causante, pero las donaciones posteriores al matrimonio, porque al casarse ya se convierte en un heredero legitimario con derecho a legítimo. Acá es razonable, tiene lógica. Y para la colación también. Bien, y quedó algo más. Pasamos a la mejor expresión. ¿Te parece? Sí. La expresión es otra parte. Lo que quiero que lleguen las acciones porque, no, lo que pasa es que la última reforma del Código Civil y Comercial fue en sucesión, la ley 27.557, sí, que empezó a regir el 25 de diciembre del 2020. En plena pandemia. En plena pandemia, bueno, hay un punto de inflexión, por eso quiero llegar. De todas formas, va a hablar primero de la mejora especial que ahí yo... Estoy siguiendo el orden de los artículos del Código. Sí, yo tengo... Para que si ustedes tienen el Código... mi opinión con respecto a esto, pero que creo que quizá... Vamos a decirlo primero, le explicamos. Yo coincido con vos. Poner a eso ya para que... Es una norma con grandes objetivos... Con grandes objetivos, pero se quedó a mitad de camino. Se quedó a mitad de camino. ¿Por qué? Porque tomó como fuente el Código Español con la reforma de 1983 y con un régimen distinto de nosotros, de legítima, porque en el derecho español el cónyuge supérstite en esa fecha no era heredero legitimario. Y ahora les explico qué dice el 2448. El 2448 es una norma novedosa para nosotros, muy novedosa, y dice que el causante
puede disponer por testamento, por legado, por institución de herederos, por donación, por fideicomiso, a favor de un descendiente o un ascendiente discapacitado, lo puede beneficiar con la porción disponible y además, si quiere, puede disponer del tercio de la porción legítima que corresponde. Tengan en cuenta que esta mejora, que se llama mejora estricta, o más bien mejora asistencial, porque es a favor de un heredero discapacitado, pero ojo, heredero descendiente o ascendiente. Y acá excluyeron al cónyuge. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y dicen, no, porque el cónyuge ya estaba muy protegido. No, el cónyuge también puede estar discapacitado y las otras protecciones que le concede la ley no alcanzan para brindarle una protección adecuada. Lo que ocurre es que este artículo fue tomado del Código Español. Esa fue la inspiración. Y en esa época, en 1983, el Código Español no contemplaba al cónyuge subpartite como heredero legítimo. Bien. Primera observación, excluyeron al cónyuge. Ahora el proyecto de reforma de este nuevo código lo incluye. Pero además, creo que se quedó a mitad de camino porque tampoco tuvo en cuenta el caso del heredero, que generalmente la hija mujer, que es la que se queda al lado de su padre discapacitado o anciano, o de su madre anciana o discapacitada, se queda a vivir con ellos, a cuidarlos, a atenderlos todos los días y todo el día, hasta los últimos suspiros de su mamá o de su papá. Y entonces tiene que abandonar el ejercicio de sus capacidades profesionales o de su capacidad de trabajo para dedicarse full time a cuidar a su progenitor o su progenitora, o a los dos. Yo he tenido en la profesión varios casos de esto y lamentablemente no están contemplados en la ley. Y acá se pasó la oportunidad, pese a que hubo proyectos de ley que proponían incorporar esta situación. Eran proyectos de Marco Córdoba. Y ahora el proyecto de 2019 propone incorporar al cónyuge subpartite con la mejora especial y a este heredero que tiene que renunciar a sus capacidades profesionales o laborales para que también tenga esta mejora especial, lo cual es sumamente bueno. Ojalá que si ahora se ocupan, claro que ahora hay otras preocupaciones que tienen prioridad, pero si alguna vez el legislador se ocupa de mejorar el Código Civil y Comercial, que contemple esta situación. Y ahora vamos a la sección. Bueno, acá ustedes no se olviden que cuando se afecta la legítima, esto es muy importante. Las consecuencias son acciones previstas para la defensa, no las nulidades, porque por ahí hay como una confusión. A veces puede ser por los textos legales de que si se afectó la legítima por la liberalidad, por ejemplo, de la disposición testamentaria, parecería ser que la consecuencia de invalidez. No es eso. Eso dice claramente Graciela Medina en sus textos, ¿no? Las consecuencias cuando se afecta la legítima, para el legitimario promover las acciones. Como estamos en derecho privado patrimonial, son acciones voluntarias. Si quieren las ejercen, si no quieren no las ejercen. Son acciones que también prescriben, o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. No es que automáticamente va a haber una defensa de la legítima porque hay una... Todo depende de la iniciativa del heredero perjudicado. Y ya le aclaro, lo que dice ella, hay que tenerlo muy presente. La acción o acciones de defensa de la legítima son acciones personales, cuya finalidad es resolver el acto gratuito que le perjudica a la legítima. Y resolver no es anular, es dejarlo sin efecto. Pero el acto nació válido.
La nulidad significa que ese acto de disposición ha tenido un vicio congénito en el momento de nacer. Acá no, acá el acto de disposición, la donación o el legado han sido válidos. Lo que pasa es que ha habido una vicisitud distinta de la nulidad, del vicio congénito. Acá resulta que después de realizado ese acto, después de morir el causante, resulta que se comprueba la lesión a la legítima y que el heredero perjudicado reclama que se le repare ese perjuicio. ¿Cómo tiene la reparación? Resolviendo, por resolución del juez, resolviendo el acto gratuito y disponiendo que se le compense al heredero perjudicado, que se le compense su cuota legítima perjudicada. O sea, que se le cubra la cuota legítima, con otros bienes o con dinero en efectivo. La acción clásica, tradicional, que defiende la integridad de la cuota legítima, era la acción de reducción. ¿Por qué? Porque la finalidad, ¿por qué se llama acción de reducción? Porque la finalidad era reducir el acto gratuito en la medida necesaria para cubrir la legítima. O sea, se reduce, se deja sin efecto el acto gratuito y se trae el bien donado o que fue objeto de un acto testamentario, se trae el bien donado o el equivalente en dinero en la medida necesaria para complementar la cuota legítima perjudicada. O sea, se reduce el acto gratuito para complementar la cuota legítima perjudicada. Son dos aspectos de la misma acción. Reduzco, dejo sin efecto el acto gratuito para complementar la cuota legítima lesionada, para cubrirla. Yo reduzco para que el juez disponga que se me complemente la cuota legítima. Esta acción de reducción ha sido ahora desarticulada, descompuesta en 4 acciones distintas. Ahora tenemos la acción de entrega a la legítima. ¿Cuándo se da esta acción de entrega? Sintéticamente, cuando el testador, el causante, ha hecho un testamento y ha designado un heredero testamentario al cual le deja toda la herencia. Entonces, el heredero forzoso que quedó sin herencia tiene una acción contra el heredero instituido para que se le cubra la legítima, para que se le entregue bienes o dinero en efectivo para que le cubra su cuota legítima. El horror de este artículo, el 2450, es que por reclamar su legítima se lo sanciona y de heredero universal con derecho de acrecer al todo de la herencia lo convierten en heredero de cuota y le podan su derecho a la totalidad de la herencia, su derecho de acrecer. Bien, esta acción por entrega de la legítima era lo que antes se llamaba la acción de preterición de heredero forzoso. Preterir es olvidar, dejar de lado. Ahora se llama acción por entrega de la legítima. Segunda acción es la acción por complemento a la legítima. Cuando, 2451, seguimos el orden del código. Cuando el causante, por donaciones, le ha dejado o le ha hecho un legado, donaciones, pero le ha dejado menos de su cuota legítima, o sea, le dejó algo a cuenta de su cuota legítima, pero después hizo donaciones y le perjudicó la legítima. Entonces este heredero tiene una acción para pedir el complemento de su cuota legítima. En realidad lo que tiene que pedir es la reducción de los actos gratuitos para que le complementen la legítima.
Acá habla de donaciones también. Ah, no, el artículo anterior, pero no compliqué. El 2452. Sí, sí. El, 2450, que fue el anterior de entrega, prevé no solamente la institución de herederos, sino también a través de liberalidades, de donación. cuando han dispuesto de todo su patrimonio. Pero en realidad, bueno, pareciera ser Más adelante que ya lo lo- razonable es aplicar la tercera acción, que es la de reducción de donaciones, no la primera de entrega. Ahora ya No, vamos a ver sigamos. la de Ahora viene la de reducción de disposiciones documentales. Pues yo lo tengo en mi código traído. Uno se acostumbra a un código y ya conoce la ubicación del artículo. La otra acción es la de reducción de disposiciones testamentarias. Cuando el testador en su testamento ha instituido herederos de cuota y ha hecho legados particulares y no dejó nada para los herederos forzosos. Entonces tienen esta acción de reducción de disposiciones testamentarias. ¿Qué se reducen primero? Los herederos de cuota. Le dejó un tercio, un medio, un octavo. Entonces hay que reducir los herederos de cuota a los límites de la porción disponible. Si los herederos forzosos son descendientes, ¿cuál es su porción disponible? Un tercio. Pues 2/3 son el equipo. Entonces, estos herederos de cuota tienen que disminuirse para encajarlos dentro del tercio de porción disponible. Y se reducen en forma proporcional a la cuota que le dejó el testador. Después tenemos los legados particulares. Los legados particulares se tienen que detraer de las instituciones universales. Esa es la regla general en materia sucesoria. Que una vez comprimidos los legatarios de cuota a la porción disponible, si hay legados particulares, los legados particulares se tienen que detraer de la porción disponible. O sea, se afectan, se disminuyen aún más los legatarios de cuota. ¿Por qué? Por el principio que las disposiciones particulares, los legados particulares, se detraen de las disposiciones universales. Por ejemplo, supongamos que teniendo hijos haya instituido un heredero de cuota de un medio. Bueno, va a quedar reducido el principio al tercio. A la mitad del tercio. No va a poder recibir medio. Pero a su vez hizo un legado. Se le saca ese tercio. O sea que se sigue disminuyendo a su vez la cuota, que ya estaba reducida del heredero de cuota de un medio a un tercio, se le sigue detrayendo de ahí para cumplir con el legado, pero para respetarla y tranquilidad. Los legados particulares se detraen de la herencia, de la masa universal. Ese es el principio. Cuando hay una masa universal, una disposición universal que abarca una masa de bienes, los legados particulares que se refieren a bienes particulares se sacan de la masa. Los legados de cuota no recaen sobre bienes singulares, recaen sobre, es un derecho indiviso sobre una masa indivisa. Yo tengo el tercio de la herencia de porción disponible. Sobre ese tercio de la herencia tengo un legado de un octavo, de un medio, de un cuarto. Esos 3 legados los tengo que comprimir dentro del tercio, pero son partes indivisas sobre una masa indivisa. Si yo a la vez hago un legado y le dejo mi automóvil Ford, mi Toyota Etios, es un bien particular, lo tengo que sacar de la masa. Ese es el principio. Pero voy a afectar la porción disponible, que es la de libre disposición. Esa porción disponible se la llevaron los legados de cuota, pero yo los bienes particulares se los voy a detraer de la porción disponible. Quiere decir que la porción disponible la voy a ir disminuyendo con los legados particulares. Y lo que queda va a ser para los legatarios de cuota.
que van a sufrir esa extracción de los bienes particulares. Bien. ¿Y qué otra acción queda? Y después queda la acción general, que es la acción de reducción de las donaciones que hizo en vida el causante. Es la acción clásica, la más común. Si esas donaciones... Sí. Con los legados, ahí la acción también se puede poner como excepción. Entonces, es muy probable que no se pague el legado porque se opone como excepción que vulnera la legítima. Entonces, por eso es que la más frecuente es la de donaciones, porque ella la donación ya está. Cuando murió el causante ya está hecha la donación. Pero como la acción de reducción frente a las disposiciones fundamentarias se puede poner como excepción, bueno, es una excepción válida para no pagar ese legado. Decir, bueno, no lo pago porque afecta a la legítima. No, claro, sí, de hecho, cuando vimos la liquidación del pasivo, dijimos, los legados se pagan en la medida que no afecta a la legítima. Entonces, ahí... ¿Qué ocurre? Cuando hay legado particular y hay heredero forzoso, lo prudente para el abogado del legatario es esperar que se tramite la sucesión, que se dicte declaratoria de heredero y que se haga un inventario y avalúo de los bienes. Y el inventario de los bienes tiene activo y pasivo. Cuando se hace el inventario, ahí vamos a comprobar si los legados afectan o no la legítima. A ver si les queda a los herederos legitimarios cubierta su cuota legítima. Entonces, si el abogado legatario se apura y lo intima a los herederos forzosos para que cumplan los legados, los herederos forzosos se van a desprender y van a decir, no, un momento, espere, vamos a practicar el inventario y ahí vamos a saber si podemos o no cumplir, si queda cubierta nuestra legítima. Porque si no queda cubierta, nos oponemos desde ya al cumplimiento de los legados. Entonces, por ese motivo se pueden oponer. El otro motivo es que haya mucho pasivo. Entonces, los herederos forzosos pueden oponerse al cumplimiento de los legados, porque hay muchos pasivos y muchos acreedores. Entonces, espera un momento que hagamos el inventario. Primero se cobran los acreedores, y sobre el remanente calculamos la cuota legítima y la porción disponible. Y ustedes cobrarán si la cuota disponible del remanente alcanza para cumplir los legados. Dice más o menos que si hay varias donaciones, tengan en cuenta que el valor de las donaciones tiene que comprimirse y encajar dentro del límite de la porción disponible. Si hay varias donaciones, va a ver cómo se hace el cálculo para ver si el valor de todas esas donaciones encaja en la porción disponible o la excede. El código establece una regla. Las donaciones se van a reducir en el orden inverso al de su fecha. Quiere decir que se van a reducir las últimas donaciones. Y así se va a ir para atrás. ¿Por qué? Porque se presume que las donaciones que se hicieron en primer lugar, cronológicamente, en primer lugar, son las donaciones que no violan la legítima. Son donaciones que encajan dentro de la porción disponible. Por eso se reducen en orden inverso a su fecha. ¿Qué otra cosa más? Sí, ahora viene la cuestión de los efectos, que viene la reforma de la ley 27.587, que empezó a regir en octubre del año 2020. Sí, se sancionó. No, en diputado, se aprobó en octubre. Sí. Se aprobó en diputado, pasó a senadores y en diciembre del... El 16 del 12 se publicó de diciembre del 20. Sí, estamos en plena pandemia. De lo que se trató esta ley es de que dejó sin efecto el efecto repersecutorio de la acción de reducción
contra los subadquirentes del donatario del bien hereditario. Es decir, le pongo para que entiendan, el papá hizo una donación del bien más importante de su patrimonio. Se lo donó a un hijo que era el regalón del papá. Le donó el bien inmueble más importante. El hijo, con este bien, se hace asesorar y el abogado que le dice, mirá, como este es el bien más importante del patrimonio de tu papá, cuando vos te mueras, tus hermanos te van a pedir la colación o la reducción. La colación si el bien sigue estando en tu poder, pero si vos lo vendés, pueden ir contra el subadquirente y la acción de reducción tiene el efecto rey persecutorio contra el subadquirente, aún a título oneroso y aún de buena fe, porque no va a poder alegar de buena fe, porque el código disponía que si hay una donación en la cadena de transmisiones, ya se sabe que si esa donación perjudica a la legítima, el heredero forzoso tiene la acción de reducción con efecto repersecutorio contra el subadquirente para resolver la donación y resolver la venta y proteger la legítima. Es decir, que entre la protección del interés de la familia, la protección del heredero forzoso y la seguridad del tráfico jurídico, el código le daba prevalencia a la protección del heredero forzoso. Quiere decir que el subadquirente no tenía protección contra una acción de reducción. La acción de reducción era igual que un misil que protege al subadquirente o al tercero, cuarto, quinto subadquirente, le caía la acción de reducción, así hayan pasado 20 años desde que se hizo la donación, y la acción de reducción reivindicaba el bien en la medida necesaria para cubrir la legítima. Era una acción eficaz, con la cual estaba garantizado el régimen legitimario. Y el argumento era que sin una acción eficaz, el régimen legitimario no se justifica. Sin tener el heredero forzoso una acción judicial eficaz para la protección de su cuota legítima, no se justifica. Porque de lo contrario, como ahora, el régimen legitimario queda como una letra teórica, abstracta, en el artículo de la ley. Una letra muerta. Bien, entonces ahora la acción de reducción tiene una finalidad de una acción personal. Quedó privada del efecto reivindicatorio. Se dirige contra el heredero donatario para colacionar el valor del bien. Si el valor del bien excede la cuota hereditaria del donatario y no hay bienes en la herencia para compensar el exceso, ¿se dan cuenta? Yo le dono a mi hijo un campo que vale 10 millones de pesos. La cuota hereditaria de él serían 1 millón de pesos. Y en la herencia no quedan bienes para compensar el exceso de su cuota hereditaria, porque prácticamente le donó todo el patrimonio. Pero este heredero vendió el campo y quedó insolvente. El artículo anterior del Código Civil, el 2386, decía que los coherederos tenían una acción de reducción contra el subadquirente. Ahora no. Ahora tienen una acción de colación común, reclaman un crédito en dinero y el heredero deudor de ese crédito en dinero e insolvente dirá, no tengo dinero. No hay acción reivindicatoria, los coherederos quedaron burlados en su cuota legítima. Bien, si se trata de la donación a un tercero, si el tercero a su vez vendió el bien a un subadquirente, lo mismo. La acción de reducción termina con el donatario. El donatario tendrá que pagar el valor en dinero. Si el donatario es insolvente y vendió el bien,
se terminó el derecho legitimado. Termino y después te sigo. Ustedes me dirán, bueno, pero si el subadquirente era de mala fe, sí, si era de mala fe, único caso en que va a proceder la acción reivindicatoria contra el subadquirente de mala fe. ¿Y cuándo hay mala fe? El Código Civil y Comercial, con la reforma de esta ley del 2020, no aclara en qué consiste la mala fe. Pero el fundamento de la ley, en su fundamento, que es un fundamento el mediojista, dice, bueno, puede haber, bueno, no es ley, lo dice el fundamento del proyecto de ley, puede haber buena fe si el subadquirente conocía que con la donación se violaba la legítima del heredero forzoso. ¿Y cómo va a conocer el donatario o el subadquirente que con esa donación el donante, futuro causante, violaba la legítima de los futuros herederos forzosos? No la puede conocer nunca, porque la masa de cálculo de la legítima, ¿cuándo se hace? ¿Cuando se hace la donación en vida del causante? No, cuando muere. Y el patrimonio es dinámico, puede aumentar o disminuir hasta el momento de la muerte. Si yo lo demando al donatario, o al subadquirente y al donatario, y le digo, señor donatario, usted sabía que con la donación de ese bien, el donante estaba lesionando la legítima de los futuros herederos. Y yo le decía, no, yo qué sabía, porque el donante, antes de morir, podía haber comprado más inmuebles, más bienes, y al morir no había lesión a la legítima. Yo en el momento de la donación nunca puedo saber. Ahora, si el donante no incrementó el patrimonio, y bueno, es una cuestión eventual, que yo no la puedo saber. A mí no me pueden imputar mala fe si yo no estoy en condiciones de saber si se violaba o no la legítima con esa donación. Es decir, eso de la mala fe es un concepto inexistente con la legislación vigente. Esa es la crítica que le hacemos, lo que opinamos que esta reforma es inconsulta, que se dictó apresuradamente, aprovechando el periodo de pandemia, sin consultar a los demás estamentos e instituciones que tienen conocimiento y capacidad para opinar sobre el tema. Y con esto quedamos en esto bien. Ahora sí. Ahora sí. Yo no estoy tan en contra de la... Está bien, de es la otra reforma. opinión. No, Yo la respeto. de todos modos, hay dos temas. Hay dos temas. A ver, primero, el camino para, digamos, no voy a decir desproteger o al menos debilitar la acción del heredero legitimario, ya empezó en el código con el 2459. Sí. Con la prescripción, que eso bueno, queda un poco de Es tintero, discutible. que también es discutible, pero en la prescripción esta adquisitiva Totalmente que le puede cuestionable. oponer el donatario Todo o por el la subadquirente que han tenido posesión por 10 años. O sea que ya empezó ahí. Sí, está muy bien, estoy de acuerdo. Y bueno, por eso yo digo... No como está redactado ese. Está bien, pero Porque bueno, lo redactaron también en el bueno, pero ya empezó. O sea, Pero acá, yo no estoy en contra de que haya no, empezado. pero hay un tema que yo creo que es a priori. Siempre discutimos. Hay un tema que es a priori. Tenemos que discutir sobre la legítima. Si realmente hoy, como es el contexto actual, social de nuestra sociedad, corresponde mantenerla y mantenerla en estos términos. En lo personal, yo creo que esa rediscusión la tenemos, o ni siquiera rediscusión, esa discusión la tenemos que sostener, despojado de si a los escribanos les conviene o no les conviene. Acá lo que siempre importa es si a la sociedad le conviene, si la sociedad está interesada en estas acciones o no. Nosotros dos estuvimos de acuerdo, comentamos ese fallo de la Corte de Buenos Aires, donde un cónyuge supérstite no había atacado una donación del prefallecido
y muere antes de la prescripción de 5 años para promover esta acción de reducción. ¿Qué hace? Un sobrino de la señora dice, está en la acción de reducción contra la donación del cónyuge prefallecido, la promuevo yo. Y ese cónyuge prefallecido le había donado a una sobrina. Un bien tan así, que la señora le había dado el asentimiento y todo, y ella ni pensaba, evidentemente, ni pensaba atacar esa donación. Entonces, por eso yo creo que tenemos que discutir sobre la legítima en sí misma, y no por ahí, también estas son consecuencias, pero esta conducta errática del código que dice, bueno, tener legítima, tener efecto persecutorio, pero hasta acá, más allá no. En definitiva, está bien. Pero tenemos que rediscutir si tenemos que sostener esta legítima que nos perturba en todos los actos que realizamos. No. En todos los actos que realizamos, ni hablar a título gratuito, porque convengamos que el efecto persecutorio sigue atacando a las donaciones. Bien, pero, o sea, el efecto persecutorio hoy es contra los actos de disposición a título gratuito y contra el subadquiriente a título oneroso de mala fe. Y hay un caso donde sí se puede probar la mala fe, que es cuando el donatario donó después de muerto el donatario. El donatario tiene un bien. De todos modos, yo creo que hay que discutir eso. Si la verdad corresponde, supuesto que sí. Si corresponde mantener esta legítima tan cerrada, sin excepciones. Hoy está abierta, por supuesto, porque está abierta. De todos modos... Yo estoy de acuerdo en que se flexibilice la legítima. Estoy de acuerdo. Hay un tema que no quiero agregar. El doctor Ferrer considera, junto con Mariana Iglesias, sé que lo sigue sosteniendo, que la buena fe o la mala fe estaría, la mala fe, que lo que dice Mariana, estaría solo en el conocimiento de la liberalidad, de la donación, independientemente de que en el 2459 dice que no está a la buena fe conocer digamos que los antecedentes al acto de disposición a título gratuito. Pero bueno, es una postura que es muy complicada. La reforma esta de 587 es una reforma apresurada, desprolija, descuidada, porque quisieron aprovechar el momento de la pandemia. Yo estoy de acuerdo en flexibilizar la legítima, pero también estoy de acuerdo en que hay que mantenerla. ¿Por qué? Porque está dentro de la conciencia de la comunidad argentina. Todos estamos acostumbrados a que nuestros herederos son nuestros hijos. Todos estamos acostumbrados a que hay un principio de igualdad entre los hijos. Por eso acá nadie hace testamento. El que está casado, que está conviviendo, pero tiene hijos, y no hace testamento, porque sabe que la ley lo está cubriendo. La legítima es algo que está en nuestra tradición de hace años. Por eso la opinión que quiere suprimir la legítima es absolutamente minoritaria. Ahora, que hay que flexibilizarla, estoy de acuerdo. Y ya está en camino, y hay buenas disposiciones que la flexibilizan a la legítima. Las inhibiciones forzosas, la atribución preferencial, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, el fideicomiso testamentario, son todos institutos que están limitando el régimen riguroso de la legítima, lo están flexibilizando. El hecho que ahora el donatario demandado o el subadquirente demandado, en su caso, pueden detener el efecto persecutorio y decirle, bueno, mira, yo me quedo con el bien, pero te pago en dinero. Y se acabó, lo negocia. Antes no. Antes era la reivindicación del mismo bien hereditario. El heredero tenía derecho a rescatar el mismo bien de la herencia. ¿En base a qué? Al valor afectivo de los bienes de su papá. Porque el heredero quería el mismo bien que era de su papá o de su abuelo. Ahora se flexibilizó. Yo le puedo pagar en dinero, negocio. Entonces, está bien, se ha flexibilizado, estoy de acuerdo, pero no suprimir. En eso está la mayoría. La prueba está que las últimas jornadas nacionales de derecho civil del 2009, del 2013, y me voy más para atrás, de 1995,
Mar del Plata, en Tucumán, en el 80, proponían eso, mantenerla legítima y flexibilizarla. Pero estudiemos bien, hagamos las cosas bien. Esta reforma de la ley esta del 2020, por ejemplo, dice, no hay efectos repersecutorios, pero dejan vigente todas otras normas que contradicen eso. Está vigente, por ejemplo, el artículo que dice que todo lo referente a la legítima es de orden público, inderogable, y que la ley la protege. Pero tenés que acomodar el código, un mecanismo de relojería. Si vos introducís una reforma, tenés que tocar los otros artículos que están vinculados. Entonces no se puede hacer una reforma en un tema de este, que está relacionado, que es un mecanismo complejo. No se puede hacer en la trasnoche, de un día para otro. Consultemos, reunámonos, estamos de acuerdo en flexibilizar la legítima, pero hagámoslo bien. No estoy de acuerdo en suprimirla. Suprimir la legítima y pasar a un régimen de alimentos, eso es propio de la legislación anglosajona, donde nunca existió la legítima. Entonces, en vez de legítima, hay una cuota alimentaria para el cónyuge supérstite o para los herederos discapacitados que no pueden autosustentarse. ¿Quién fija la cuota alimentaria? Y hay que ir al juez para que el juez fije la cuota alimentaria. ¿Cómo se reajusta? ¿Cuándo se... Y entonces tenemos un panorama de litigios. Con la cuota alimentaria estamos permanentemente en litigio. Acá tenemos una cuota invariable, una cuota fija, sabemos acá tenemos. Y esa es la costumbre judicial, tradicional, jurídica argentina, que nos viene de sí. Bien, se nos ha pasado la hora, son las 2 menos cuarto. Es hora de la siesta. Sí. ya pasó el almuerzo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Es un tema debatible independientemente de Es muy complejo. Sí. Tomen conciencia que este tema de la legítima, de las acciones protectoras de la legítima, de la masa de cálculo de la legítima, es muy complejo, hay opiniones para todos los gustos, y si se plantea un litigio, dependerán del criterio del juez. No sé si tienen alguna otra. Sí. ¿Qué pasa si le dona a la nuera? Ahí entra la acción de reducción. Es una tercera estaña, no es de la forzosa. Salvo que hayan pasado más de 10 años. Y ahí entramos en ese otro... Es otro libro. Claro, porque ahí, bueno, eso sí yo comparto que era menos más claro el artículo, como estaba redactado en el proyecto 98, que decía, se pueden atacar las donaciones de los últimos 10 años de vida del causante. Y es la solución del código alemán que se habla. Y no decir que el donatario le puede poner una prescripción adquisitiva de algo que él tenía, ya se le había donado a él. Pero no donado, a veces. Porque también habla del plazo de posesión. Entonces, no está claro. El tema es, Y ese artículo no está claro. Eso fíjense, es así. el papá le dona un campo a uno de los hijos. ¿Por qué? Porque ese hijo, el que se quedó en el campo a trabajar, lo está ayudando, el que lleva adelante la administración del campo. El papá ya está en la tercera edad, anciano, no está en condiciones de administrar el campo, y depende de este hijo que se quedó con él. Los otros se fueron a la ciudad, se recibieron de abogado, contador, médico, y lo ven al viejo para el cumpleaños, para fin de año. Entonces, ¿el padre qué hace? Y le deja la posesión del campo al hijo, el hijo es el que paga los sueldos, cosecha, vende la cosecha, vende animales, cobra y pone. Está en posesión del campo, le deja la posesión al hijo. Luego pasan 8, 10 años y 2 meses antes de morir le dice, lo llama al hijo y le dice, mirá Juan, vos que has trabajado, te has sacrificado, buscado un escribano, no te quiero nada. 2 meses antes de morir. Le dona el campo. Se muere. Los otros le quieren después decir, bueno, pero te lleva el campo, que es lo más valioso. Queremos cubrir nuestra legítima. No hay acuerdo, le inician una acción de reducción. Y este hijo favorecido le pone, no, un momento, yo he poseído el campo durante 10 años, incluso antes de la muerte de papá.
y antes de que me lo donara ya tenía los bienes de posesión. Y le prueba las posesiones, se las recontraprueba, porque él es realmente el que pagaba, administraba, vendía, disponía. Y con los 10 años de posesión se frustra la acción de producción. Pero a lo mejor En la acción de colación se frustra todo. se quedó trabajando en el campo, a lo mejor es- Sí, pero lo dejó sin herencia. ¿Por qué lo va a dejar sin herencia? Y bueno, pero escuchame, tiene la porción disponible. Para mí es suficiente. Ponemos Ahora, la discusión sobre la bueno, legítima, a lo mejor era muy... Ahora le digo, ¿por qué la legítima se complementa con la desgeneración? Y con esto terminamos. Porque la legítima, ¿en qué se funda? No solamente en el parentesco consanguíneo, se funda en la solidaridad familiar, en la relación afectiva, y que esa relación afectiva y solidaridad se prolongue hasta la muerte del causante. Entonces, si hay hijos que lo han abandonado, que no lo ven, que no tienen solidaridad con el padre enfermo que necesita esa relación afectiva, que no lo ven nunca, entonces lo sanciona con la desheredación. Pero los demás no, porque hay unos que trabajan en el campo y los otros vienen, lo atienden al padre, lo llevan al médico, le cobran la jubilación, la pensión. ¿Por qué lo voy a desheredar? El Código Austríaco, reforma del 2017, el Código Catalán, el nuevo Código Catalán del 2006, contempla como causa de desheredación la ausencia de relación afectiva con el padre durante más de 10 años, dice el Código Catalán. El Código Austríaco por largo tiempo. Cuando no hay esa solidaridad, ese vínculo, esa relación afectiva con el causante. Yo creo que es justo. que también genera litigios. Sí, pero es justo. Y el código le da pie para que los herederos se defiendan. Sí, merece un aplauso. No, el miércoles que viene, como hacemos siempre, terminamos, el miércoles que viene seguimos hablando de legítimo. No, Pero por lo menos tienen un panorama.